Vamos a continuar con nuestra serie Manifestando el Amor de Dios. Y el título del mensaje de esta mañana empieza con una pregunta: ¿dones o amor? Y eso es lo que vamos a deliberar esta mañana. ¿Dones o amor? ¿Cuál es lo que importa más? Y hemos estado en estas últimas semanas, voy a decir más de un mes, diseccionando, o sea, desmenuzando uno por uno los atributos del amor de Dios y cómo esos atributos se expresan dentro de la congregación, o sea, dentro de nuestra iglesia. Pasamos tanto tiempo en estos primeros 7 versículos del capítulo 13 de 1 Corintios, viendo cómo Pablo está dándoles, no solamente a la iglesia de Corinto, sino que a nuestra congregación, a toda la iglesia del Señor, dando el punto de qué es lo que importa más. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Incluso en el capítulo 12, antes de llegar al tema del amor, Pablo les expone que había algo más importante que sobre todos los dones espirituales. Miren, la iglesia de Corinto, eso es lo que andaba buscando. Ellos se concentraban en que Dios, el Espíritu Santo, les había dado dones. Y pensaban que el desarrollo de esos dones era excelencia. Eso era lo que más se podía, a lo cual más se podía aspirar. Y eso buscaban ellos entonces. Ellos pensaban que la iglesia, que el amor de la iglesia o la madurez espiritual de la iglesia se demostraba a través de los dones, de esos dones milagrosos, y que esa sería la evidencia por la cual ellos verdaderamente eran hermanos maduros y espirituales. Pensaban que por medio de los dones estaban demostrando eso. Pero Pablo, claro que Pablo les quería enseñar que los dones no eran lo primero. Los dones no era lo más importante. Y muchas veces nuestras vidas están llenos así, como los hermanos de Corinto pensaban que los dones eran lo primordial. También muchas veces nosotros como cristianos vivimos una vida dándole prioridad a las cosas secundarias. Y voy a darles un ejemplo de eso. Por ejemplo, el trabajo. Muchos de nosotros tenemos amor por nuestras familias, si estamos casados, tenemos amor por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Nuestro deseo es proveerles todas las necesidades que ellos tienen. Y nos concentramos ¿en qué? En obtener un buen trabajo. Y nos concentramos en ese trabajo. Nos absorbe ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque es el medio por el cual podemos alcanzar toda la estabilidad económica. Pensamos que por medio del trabajo alcanzamos tener un lugar, rentar o comprar un lugar donde vivir. Por medio del trabajo podemos suplir las necesidades físicas, corporales, de ropa, de alimento, de electricidad, del gas para que pueda estar calentito, especialmente ahorita que viene el invierno. O si no es en verano, pues tener por lo menos un aire acondicionado. O si no llegamos a tener un aire acondicionado, tener por lo menos un ventilador. Nosotros nos concentramos en el trabajo. Sabemos que es una parte importante para poder subsistir. Pero podemos caer en esa inconsistencia de poner el trabajo como lo más importante inconscientemente. ¿Por qué? Llega el momento que nuestra familia necesita de nosotros, necesita vernos físicamente, necesita de nuestra compañía, pero como estamos muy preocupados en proveer para ellos, nos absorbe el trabajo. Es más, hay veces que llegamos a tener hasta 2 trabajos y pensamos, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo tenga esto, yo quiero que mi hijo o mi hija tenga lo que yo no tuve cuando tenía su edad. Nos absorbe eso. Y también eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto pensaba que lo más importante era desarrollar los dones espirituales. ¿No les ha sucedido a ustedes de que tenemos, y no estoy diciendo que es malo, lo malo es darle esa prioridad
a las cosas secundarias. Muchas veces decimos, mi hijo va a jugar un partido de fútbol. Ah, pero no puedo estar con mi hijo, tengo que trabajar. Yo recuerdo que estaba trabajando una vez cuando mi hijo jugaba fútbol, él estaba trabajando, yo estaba trabajando, él no. Yo estaba trabajando en San Diego y mi hijo jugaba a las 10 de la mañana el partido. Y yo, por apoyarlo a él, nunca me perdí un partido de él. Yo recuerdo que esa vez estaba en San Diego, son hora de 45 minutos de camino. Y de ese sábado, pues me tocó trabajar ese sábado, vine al partido, estuve con el partido y después me regresé al trabajo. Tomé como unas 4 horas de manejo, pero ese mi deseo. Yo sabía que el trabajo era importante, pero también tenía el pensamiento que también es importante estar por mi hijo cuando él quiere ver a su padre o a su madre ahí junto con él. Y los corintios, vuelvo con esto, que los corintios buscaban eso, pensaban de que el manifestar, desarrollar sus dones era lo más importante. Y Pablo les comenta en esto, les enseña que no es así. Esto es lo que Pablo, en esto es lo que Pablo se está centrando en este pasaje. Nos dice que el enfoque de la iglesia estaba en cosas secundarias, en dones espirituales, más que lo primero, que es el amor. Pero el amor, ¿cómo? El amor por los otros. Usted sabe que sus dones están dados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que los emplee, pero para gozo de usted, para provecho suyo, para provecho mío, no. Es para provecho de todos aquellos que están alrededor suyo. Esa es la importancia de los dones. Pero vemos que los dones simplemente son una herramienta que contribuye al desarrollo del amor. El don no es lo importante. Lo importante es que el don se utilice para desarrollar el amor en nosotros. Así que espero que a través de esta mensaje, de esta mañana, de este estudio, en estos capítulos, hayamos nosotros llegado al entendimiento que lo más importante, o mejor dicho, lo más excelente, no son los dones, sino que es el amor, como lo dice en el versículo 31 del capítulo 12. Ahora, esta mañana nuestro texto realmente vuelve al asunto de esos dones espirituales, vuelve a tocar ese punto de los dones espirituales y específicamente muestra por qué el amor es lo primero y cómo estos dones. Estoy repitiendo esto, ¿por qué? Porque necesitamos entender cuál es lo primero. Y por esta razón hay una pregunta a seguir. Esta es la pregunta. Miren lo que dice esta pregunta. ¿Por qué el amor debe ser mayor o más importante que los dones espirituales? Miren, esta pregunta, déjenme decirle esto, que esta pregunta me imagino yo que estuvo dándole vuelta en la mente de los hermanos de la iglesia de Corinto cuando estaban leyendo la carta de Pablo. Me imagino que los hermanos estaban pensando, bueno, ¿de qué está hablando? Si esto es donde más uno encuentra gozo, desarrollar sus dones. Y escuchen bien esto, es donde uno encuentra gozo. Uno, no los demás, no necesariamente los demás. Pero voy a decir esto por adelantado, muy probablemente tal vez parte de nosotros esté pensando esto, de que el don es lo que en realidad nos da gozo, desarrollar el don nos da gozo. Y puede ser que esta mañana estemos pensando parte de nosotros o una parte grande o una parte pequeña. Por ejemplo, no he oído una buena palabra de profecía o interpretación últimamente. No he visto, tal vez, no he escuchado, no he visto o no se ha desarrollado el hablar en lenguas últimamente. Necesitamos más de eso. Puede ser que alguien piense eso, puede ser que alguien no lo piense así. Pero muchas veces pensamos que si nosotros no hay profecía, no hay interpretación o hablar en lenguas, no hay crecimiento, no hay unión en el espíritu. Y creo que eso es algo que debe de borrarse de nuestras mentes con relación a la prioridad de lo que es el amor. En realidad, cuando pensamos de esa forma, cuando pensamos que no hemos experimentado esto en nuestras vidas, es porque en realidad estamos enfocándonos en nosotros mismos y no en los demás. No podemos pensar de esta manera, pero los corintios tenían esa forma de pensar, esa actitud de pensar. Y no solamente los corintios. Podemos ver en muchas congregaciones que sucede esto. Podemos ver, miren, lo dije anteriormente en una de los sermones,
que ellos buscaban, cuando tenía un hermano que era le llaman políglota, alguien que puede hablar diferentes lenguas, alguien que puede, ahora le decimos, alguien que puede hablar diferentes idiomas. Cuando había un hermano que en ese tiempo era algo normal en cierto aspecto, ¿por qué? Porque habían griegos, habían romanos, habían egipcios, habían hebreos, africanos, europeos, todo eso. Entonces ahí era una mezcla, especialmente en Corinto, que era una ciudad que era como lo que es el sur de California, había muchas culturas. Entonces todo el mundo trataba de por lo menos hablar 2 o 3 idiomas. Pero cuando se juntaban en la iglesia y empezaban a alabar, unos empezaban a hablar tal vez, si era griego, que todos los conocían, que el hermano era griego, empezaba a hablar en hebreo. Y decían, wow, el hermano está hablando en hebreo, pero yo no le entiendo. Entonces se levantaba otro hebreo y decía, oh, el hermano está diciendo esto, el hermano está diciendo lo otro. O si no, tal vez de repente el hermano estaba hablando en griego y se brincaba al egipcio. Y después se brincaba al asirio. Y así lo llevaba. Y entonces era eso, pero también habían otros hermanos que tenían también ese mismo don y se levantaban y empezaban a hacer competencia. A ver, ¿a quién hablaba más fuerte? Ah, no, el hermano me está ganando la partida. Tengo que levantar mi voz para que me escuchen más lo mío. Y eso es lo que buscaban ellos. Entonces le estaban dando una priorización a los dones, a lo que ellos podían hacer. Pero la pregunta, vuelve de nuevo, es ¿por qué es mayor el amor? Y vamos a verlo entonces, vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Y primero, ¿por qué es mayor el amor? Porque el amor es eterno y los dones espirituales son temporales. El amor es eterno y los dones espirituales son temporales. Miren, el amor está antes que cualquier don espiritual y los dones espirituales están en segundo lugar. ¿Y por qué esto? ¿Saben por qué razón? Porque el amor dura para siempre. ¿Saben ustedes que los dones son para utilizarlos en esta vida, mientras estamos en este cuerpo? Veamos lo que dice los versículos del 8 al 10 con respecto a esto del capítulo 13 de 1 Corintios. Mire lo que dice los versículos del 8 al 10 de 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. No, hombre, los hermanos de Corinto estaban convencidos de que los dones era lo más importante, que los dones eran los que daban la evidencia de una espiritualidad superior. Si el hermano cantaba como los ángeles, ese hermano, decían, ese está bien arriba, ese hermano está a un nivel superlativo de todos nosotros. Este hermano me hace sentir a mí de que yo estoy impuro ante el Señor. Eso era lo que buscaban. O no, el hermano habla en muchas lenguas, pero yo no puedo hablar en lenguas. Yo no tengo el Espíritu Santo entonces. Eso es lo que estaban dando, ese es el mensaje que estaban dando. Y honestamente, hoy lo vemos. Yo veo desafortunadamente, cuando muchas personas dicen, si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser eso si es el don que el Señor me dio? Si el Señor no me dio ese don, ¿cómo va a ser posible entonces? Si yo recuerdo, muchas veces lo he compartido. Estábamos 3 hermanos y un hermano me dice, ¿has hablado en lenguas? No, no he hablado en lenguas. Ok, vamos a orar para que recibas el don de lenguas. Y éramos 3 y empezamos a orar. Y yo era un adolescente y yo decía, bueno, Señor, si vos me tenés preparado ese don, pues que suceda. ¿Y qué pasó? Orando y orando, yo nada. Y la persona que estaba a la par empieza a hablar y lo quedo viendo. Yo, ¿qué está hablando el hermano? A él le sucede y a mí no. Entonces estoy viendo yo que esto es de acuerdo a como el Señor lo quiere dar. Pero por esa razón vemos de que es el Señor el que da los dones
y él el que dice esto no es necesario y esto sí es necesario. Pero es algo sí es necesario para todos nosotros. Y eso es el amor. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado anteriormente de cómo los corintios se fueron convirtiendo en arrogantes, pensando que no necesitaban los unos a los otros? Es más, cuando era el hablar en lenguas, ya decían, no necesito intérprete, yo también puedo interpretar lo mismo que yo hablo. Eso es lo que ellos buscaban. Ellos pensaban que por medio de estar desarrollando sus dones, estaban viviendo la eternidad adelantada. Se creían que podían ser más espirituales que los demás, solamente por desarrollar un buen don. Y eso, Pablo pone un alto a esto. Él les dice que la profecía y las lenguas no se escucharán más. El conocimiento intelectual llegará a su fin. Por esa es la razón que los dones espirituales servirán su propósito solo por un tiempo limitado. Los dones espirituales servirán su propósito por un tiempo limitado y nada más. Estos dones son temporales. Ahora dime una cosa. Yo estoy dando la palabra al Señor, pero una vez que me muera, ¿voy a seguir predicando? Claro que no. Eso es temporal. Eso es por esta vida. No voy a ir voy a estar en la eternidad predicándole al Señor. Ni voy a necesidad de predicarle a todos ustedes. ¿Por qué? Porque no va a haber necesidad de estar estudiando, tratando de impartir la palabra del Señor, porque todo eso va a ser completo en cada uno de nosotros. Pablo nos dice cuando llega el punto final a los dones. Miren lo que dice el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por lo que entonces esto nos mueve a formular esta pregunta. ¿A qué se está refiriendo con lo perfecto o en parte? ¿Qué quiere decir Pablo con esto cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará? Y esto puede ser un tema de mucha controversia. ¿Y por qué razón? Porque hay mucha tela de qué cortar de este asunto, de este versículo, pero lo voy a hacer algo corto. Algunas personas dicen que lo perfecto, pero como dice en otras traducciones, lo completo se refiere a la finalización del canon de las Escrituras. En otras palabras, que en ese momento que Pablo estaba escribiendo eso, estaba diciendo cuando lo perfecto llegue, o en otras palabras, cuando se complete todo el Nuevo Testamento, va a haber una plenitud. Muchos piensan eso. Muchos piensan que esto significa que cuando se terminase de escribir todo el Nuevo Testamento, o como otros dicen, el otro testamento del Señor Jesucristo, ahí va a estar todo completo. Muchos piensan esto. Miren, hay mucha tela de qué cortar. Por ejemplo, muchos dicen que la Biblia no está completa y por esa razón el Señor Jesucristo vino a América a traer el otro testamento. Por eso lo dicen, se toman de este versículo para decir, no, es que cuando Pablo está diciendo ahí, la Biblia no está completa. Hay otros que piensan también, en estos días, que dicen que en el Antiguo Testamento Dios utilizó a los profetas. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo tuvo a sus apóstoles. Pero ahora el Espíritu Santo tiene a sus apóstoles. ¿Se fijan cómo le van añadiendo y añadiendo y añadiendo? Y esto no es lo que dice la palabra. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará, está diciendo, cuando venga la segunda, valga la redundancia, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, cuando venga lo perfecto. De eso está hablando el Señor aquí. Él está impartiendo eso a través de la sabiduría del Espíritu Santo para los hermanos. Les está diciendo, oigan, ahorita sí estamos viviendo de una forma no completa en
todo lo que refiere a la esencia del Señor Jesucristo. Pero cuando venga Él, ahí va a ser una cosa diferente. Por eso es que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo, el regreso de nuestro Señor Jesús. Cuando Él venga otra vez, esta era presente, todo esto, lo que nosotros vivimos, se va a acabar. No va a haber nada más. Es más, vamos a estar completamente santos. Recuerden, ahorita somos santos posicionalmente. Tenemos una posición de santidad que está basada en el futuro, que es cuando estemos con Él. Es ahí que se va a lograr el propósito final, que es la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Lo tenemos ahorita en proceso. Miren, Pablo incluso comentó esto en el capítulo primero, en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún don que falte. En la iglesia siempre van a haber los dones necesarios para llevar a cabo la voluntad, el mandato, el plan de Dios. ¿Sabe qué pasa? No es que falten los dones, sino que no tenemos el deseo, no queremos tomar la responsabilidad de involucrarnos en ser parte activa del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Pablo está diciendo esto: lo perfecto será cuando Jesús regrese. Necesitamos nosotros empezar a trabajar en esa perfección, ejercitar lo que nosotros tenemos, que lo tenemos en parte. Ahora, es en ese momento también cuando lo temporal se va a terminar. Lo perfecto es la segunda venida de Cristo, y lo temporal se refiere a los dones. Pero quiero decir algo acerca de esto, hermanos. Esto no significa que los dones no son necesarios. No estoy diciendo eso. Simplemente lo vuelvo a repetir. Los dones son una herramienta que necesitamos para ejercitar el amor entre nosotros. Pablo quiere ser directo con la iglesia de Corinto. Esto es que los dones eventualmente llegarán a su fin. Esto no significa que se eliminan del todo como así por arte de magia, que de repente no vamos a tener nada. Es al contrario. Esto vamos a verlo más adelante en el capítulo 14, en las próximas semanas, acerca de lo que significa estar limitados con respecto a esto. Veamos cómo Pablo explica que el amor es para siempre. Cómo el amor es algo que ha estado, está y va a estar por siempre. Veamos esto. El versículo 11 y 12. Pero algo más, hermanos. Pablo sabía de que este era un tema un poco complicado, y por esa razón él se extiende en dar analogías, una extra analogía con respecto a lo que es el amor y la concepción de lo que es el amor y los dones espirituales. Miren lo que dicen los versículos 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vamos a ir primero al versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Qué es lo más importante para un niño? Jugar. Y si tiene juguetes, ay, ay, ay. No sé si se ha fijado cuando alguien tiene niños y lo visita a una familia que tiene niños, y de repente el niño de casa mira que viene otro niño y dice, no, estos juguetes son míos. Y hay del niño que venga le quiera tocar sus juguetes. Es más, dice, no, mis juguetes no me los tocas, estos son míos. Cuidadito, hermano, esos dones son míos. Aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí yo solo desarrollo mis dones. Aquí solo yo puedo dar un estudio bíblico. Aquí solo yo puedo dar los boletines ahí en la entrada. Cuidadito. Diría el hermano Alex, aquí solo yo controlo el sonido. Cuando yo era niño pensaba como niño. Adolescentes, ¿cuál es lo que más le importa a un adolescente?
¿Cómo me veo? Ah, bueno, ahora sí. Y recuerdo yo cuando era, ahora solo es el teléfono, pero antes, cuando yo era adolescente, era mi corte de pelo estilo John Travolta. Era mi camiseta que tuviera algo, un afiche en el pecho, pero que tuviera, no importaba si no entendía lo que dijera. Podía ser una marca de pinturas, pero la camiseta tenía que tener algo en el frente. Y sí, eso sí, unos tenis que se pudieran ver desde cuadra y media de distancia. Eso era lo importante. Para los adolescentes, en aquel tiempo y ahora, es simplemente lo que uno pueda dar a conocer, la imagen. Eso es lo que uno dice. Si se fijan, los que tienen hijos adolescentes, los que tenemos hijos adolescentes, se van a fijar de que pasan antes de salir, 1 hora y media enfrente del espejo. Si son varones, se van a enfocar en el pelo. Si son las niñas, se van a enfocar en los zapatos, en la cartera, si es que usan cartera, en las uñas, que en los aritos, que si me da la cartera con los zapatos o que si el pantalón no hace match con la camisa, y ahí están. Se preocupan en qué van a pensar los demás de ellos. ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo actúo? Hermano, ¿qué le pareció mi canto? ¿Estuvo bonito, hermano? ¿Cómo estuvo el estudio bíblico? ¿Lo hice bien, hermano? Nos preocupamos por eso, más que todo. Nos preocupamos en cómo desarrollamos nuestros dones. De eso está hablando Pablo. De esa es la forma que estamos. En otras palabras, Pablo le está diciendo de una forma un poco sutil que no sean niños, que no nos portemos como niños. Los niños tienden a ser egoístas. Tienden a ser egoístas con sus juguetes. El cristiano que es tierno tiende a ser egoísta con sus dones. Tiende a ser egoísta con el amor que el Señor le ha dado. Y mire, necesito yo involucrarme. Tendemos a ser egoístas con el amor que el Señor nos ha dado. Y es que el Pablo los llama niños por esa razón. Y está tratando de darles un contexto adecuado a los dones para que ellos puedan entenderlo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, miren, esto no es cuestión de madurez. Esto no es cuestión de cómo yo empleo mis dones. Esto no es cómo yo me conduzco, pero cómo yo pongo de prioridad el amor que el Señor me ha dado. Esto es lo que el apóstol Pablo lo está llamando a pensar. Que esto no es acerca que lo más importante es desarrollar mis dones. Pero lo más importante es expresar, es compartir, es emplear, ejercitar mi amor por ustedes. De esa forma es que funciona. Ahora, vamos a ponerlo de esta forma. Me imagino que aquí habemos niños, o habemos adultos, o habemos adolescentes. En eso pues es innegable que todo hijo de Dios tiene que pasar por esas etapas. Es innegable, eso es algo natural que necesitamos hacer o necesitamos pasar. Pero ¿cuánto tiempo nos pasamos entonces nosotros en nuestra infancia? ¿15, 20 años? ¿En nuestra adolescencia? ¿40 años? Me imagino que ustedes se han topado con adolescentes de 40 años. Yo los he visto. Yo he visto eso, tenemos una edad en las cosas del Señor y todavía nos estamos actuando como un niño recién nacido o como un adolescente. Otra analogía que Pablo utiliza con respecto a esto es el espejo. Y es algo importante. Miren, en ese tiempo no había telecomunicaciones. En otras palabras, no había fotografías. Y Pablo decía, es como cuando uno se mira en el espejo en ese tiempo. Uno mira al espejo y ve el reflejo. Por ejemplo, uno está viendo el espejo y en el reflejo del espejo uno puede ver lo que está atrás de uno. O lo mismo como sucede ahora. Uno agarra su teléfono, su tableta, la abre y empieza a ver en Facebook, ¿qué? Fotografías. Y empieza a ver, el hermano aquí. Y tal vez el hermano vive a media cuadra de distancia y viene por medio de Facebook. Hermano, feliz cumpleaños. Y de repente a mí me ha sucedido eso y
y a un amigo en Facebook cumpleaños y de repente lo veo ese mismo día de su cumpleaños y lo saludo personalmente, pero después me dice, no me saludaste en Facebook. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en este momento es mucho mejor ver las cosas cara a cara y no en un reflejo. El apóstol Pablo le está diciendo, miren, ahorita estamos viendo simplemente, estamos experimentando un reflejo de lo que va a venir. Pero cuando estemos cara a cara, la cosa va a ser mejor, la cosa va a ser completa. Tenemos que entender eso. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué quiere decir esto de que conoceré como fui conocido? Conoceré de la misma forma que el Señor me conoce a mí. Conoceré de la forma que el Señor me conoce. ¿Cómo eso? Una forma completa, íntima, entrañablemente. Que yo, por más que yo quiera hacer en esta vida, no voy a poder llegar a ese nivel de conocer al Señor de una forma íntima, entrañable, perfectamente. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en este cuerpo de carne, en este cuerpo que está lacerado por el pecado. De eso nos está diciendo Pablo. Vamos a llegar al momento que esto va a ser perfecto. Por eso, un día el amor nos caracterizará completamente. Va a llegar un día que el amor va a ser lo que nos va a definir. No va a ser nuestro acento, no va a ser nuestra contextura física, sino que ese amor va a ser lo que va a hablar por nosotros. No vamos a ver a la persona, sino que vamos a ver el amor en ellos. Piensen en este momento todo lo que vamos a experimentar en esa eternidad. Puro amor. ¿Saben que el amor mata todo dolor? Miren, mientras uno está contento, mientras uno se está riendo, mientras uno está disfrutando, uno no se acuerda ni de dolor, ni de preocupaciones, ni nada. En ese momentito, en esos segundos que usted se está tirando una carcajada, dígame si usted se acuerda de cualquier dolor o preocupación que usted tiene. Cuando uno está disfrutando, uno no tiene dolor, no tiene preocupación, no tiene ansiedad. Imagínense que eso va a ser lo eterno. El amor de Dios nos va a inundar completamente. No va a haber nada que pueda separarnos. Miren lo que dice 1 Juan 3:2 acerca de esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. En otras palabras, ahora tenemos el estatus, somos llamados, tenemos el título de hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo dice, tenemos el estatus de ser hijos de Dios y eso que todavía no se ha manifestado completamente, ¿cómo vamos a ser cuando seamos hijos de Dios? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? El Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Exactamente tal y como es. No sé si ustedes han leído el Éxodo, cuando Moisés le pidió al Señor que se le revelara. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? No, hombre, si yo me revelo, en ese momentito caes achicharrado, quedas pulverizado. Y solamente le dio ese enorme privilegio de simplemente ver su espalda. Y eso más, lo metió en una rendija de lo que es la montaña para que él pudiera ver simplemente la espalda del Señor. No pudo verlo completamente. Ahora lo estamos haciendo de una forma parcial. Pero cuando Él se manifieste, lo vamos a hacer de una forma total. No va a haber nada que pueda interrumpir esto. Seremos tal y como el Señor es en su idea, en su esencia. ¿Por qué? No va a poder, miren, es como cuando uno mezcla el agua con el aceite. Si ustedes ponen agua en el aceite o aceite en el agua, se van a dar cuenta que no se mezcla. Pero si usted agarra agua limpia y lo vierte en un recipiente con agua limpia,
usted va a ver que no hay diferencia. Usted no va a ver cómo se mezcla el agua, simplemente no va a haber diferencia. Y eso va a ser, una idea de lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Por eso dice Juan 4:8, miren lo que dice Juan 4:8 con respecto al amor de Dios, con respecto a esa unión. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Importante, importantísimo esto. ¿Qué me está diciendo esto? El amor es la única forma que nosotros podemos conocer a Dios. Si no hemos experimentado el amor, si no compartimos ese amor, mire, como dice anteriormente los versículos, puedo tener lenguas angelicales. Es más, puedo dar mi vida, puedo derramarla. Es más, puedo yo también subirme en una cruz y decir, yo quiero morir por todos ustedes. Pero si no tengo el amor de Dios, nada de eso va a suceder. Nada puede tener valor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, puedo tener todos los dones del mundo, pero si no tengo el amor de Dios, de nada me sirve. Se ven ahora tanta gente que tiene una elocuencia, una facilidad de palabra. Vemos gente cómo arrastra multitudes con una doctrina herética. Y él puede hablar, puede convencer y todo, pero esa persona, en base a las Escrituras, no tiene el amor de Dios, y eso de nada le sirve. Le va a servir ahorita, pero una vez que deje este mundo, ahí sí, como decimos allá en Honduras, se lo chupó la bruja. Y no así se lo chupó la bruja, se lo va a chupar el lago de fuego. Así que todos nuestros conflictos, relaciones, dolor, egoísmo y la impaciencia ya no van a existir, hermanos, cuando estemos con el Señor. El amor va a reinar eternamente. Y esto es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia de Corinto. Y todos, no solamente a los de la iglesia de Corinto, lo está comunicando a todo aquel que lee su palabra, incluyéndome a mí, créanlo o no. No nos centremos en la prioridad de lo que son los dones o lo que podemos hacer. Prioricemos el amor del Señor sobre la búsqueda de todo lo espiritual, que eso sea lo que nos mueva. Cuando decimos es que no andemos como los hippies, amor y paz, no, sino que busquemos experimentar, busquemos transmitir ese amor en todo lo que el Señor nos da. Y miren cómo cierra Pablo con este versículo 13. Importantísimo esto. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero ¿por qué entonces el amor está sobre la fe y la esperanza? ¿Qué es la fe? ¿Se ha pensado usted que cómo nosotros hemos sido salvos? Por el creer. ¿Y el creer por cuál viene? Por la fe. ¿Ah? La fe es importante, ¿ah? Para salvación. La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que estamos, la misma palabra lo dice, estamos esperando en algo futuro. ¿Verdad? Pero la fe, una vez que venga el Señor, ya no vamos a creer en lo que no se ve. Vamos a creer en lo que se ve, va a ser palpable. Entonces la fe ya no va a ser necesitada. Ya no se necesita. La esperanza, ¿cuándo se termina la esperanza? Cuando dejamos de esperar. ¿Y cuándo se deja de esperar? Cuando las cosas están sucediendo, cuando las cosas suceden. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? La segunda venida del Señor. ¿Qué esperamos? La culminación de nuestra redención. Cuando eso suceda, ya no hay necesidad de esperanza, ya no hay necesidad de esperar. No tenemos que esperar. Estamos esperando en un restaurante porque nos sirvan y estamos impacientes. Y una vez que nos sirven la comida, ¿seguimos esperando? ¿O nos vamos a quedar ahí esperando con la comida enfrente y seguir esperando? No hay necesidad de eso, porque ya está la comida, a entrarle, a comer. Lo mismo con lo que es la venida de Cristo. Una vez que estamos con Él, ya no tenemos que esperar. No tenemos que esperarlo a verlo a Él, porque ya está ahí. Entonces, entendemos que el amor estuvo desde antes, porque por ese amor llevó el plan de salvación. Por ese amor nos mantenemos firmes en Él. El amor nos une. Y ese amor es lo que vamos a seguir disfrutando una vez que estemos con Él. El amor es eterno. Yo les dije que esto iba a ser un poco, lo íbamos a ir desmenuzando de una forma detallada.
Pero tenemos que entender esto, que el amor debe ser nuestra prioridad. El amor es nuestra prioridad. Y tenemos que hacer una evaluación. Si nosotros evaluamos nuestra vida, si nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿estaría el amor como nuestra primera característica? ¿Sería el amor lo que nos define a nosotros en nuestra vida que estamos llevando a cabo en estos días? ¿O será que a mí me van a, si me miran a mí, no, el hermano es aquel que habla hasta por los codos? No sé. Pensamos en nosotros mismos y nos pensamos, ¿cuál es lo que florece más en mi vida? ¿Cuál es mi característica? Y lamentablemente, como lo dije anteriormente, nosotros ponemos como prioridad otras cosas que no son malas, son necesarias, pero no son lo más importante. Mire lo que dice Mateo 22, versículos 37, 38 y 39. Esta es la respuesta que el Señor le da a los fariseos cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, le dice. El primero y grande mandamiento, dice. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos llevando a cabo nuestra vida en amar a Dios? ¿Estamos llevando nuestra vida, gastándola en amar a Dios? Y entonces, ¿y los demás qué? Si no dice la palabra que aquel que tiene, que ha recibido salvación, tiene el Espíritu Santo. Miren, con esto es una exhortación a que no es lo que nuestros dones nos llevan a hacer, pero ¿qué nos mueve a utilizar nuestros dones? ¿Qué es lo que nos mueve a utilizar nuestros dones? Y puesto que este estudio es acerca de amar a los demás, si ustedes se fijan en sus notas, en la parte de atrás hay una lista. Hay una lista de 59 formas diferentes en cómo podemos actuar entre nosotros. O en otras palabras, cómo podemos amarnos entre nosotros. No puedo yo, por eso lo puse en las notas atrás, para que ustedes lo puedan leer. Pero son 59 formas diferentes de los unos a los otros. Y ustedes ven ahí que hay una frase y a la par está la cita bíblica. 59 y esas solamente están puestas en el Nuevo Testamento. No tenemos excusas, hermanos. No tenemos excusas en decir cómo yo puedo expresar el amor del Señor. Y para eso el Señor nos ha llamado. Nuestras relaciones con los demás, créalo o no, le importan a Dios. Él quiere unidad en su cuerpo. Él quiere que nuestra forma de amar sea manifiesta en las necesidades de los demás y no en nuestros propios deseos o dones. Las relaciones son tan buenas como el esfuerzo. Así que nosotros necesitamos dar prioridad y perseguir el amor. Cuando digo perseguir es que lo vamos a tratar de alcanzar para experimentarlo, no es eso, sino que mantenernos en esa carrera por experimentar y por priorizar ese amor. Y ustedes ven esas notas, si ustedes ya comenzaron a leerlas, se están dando cuenta que siempre hay una palabra ahí que es otros. Habla acerca de los otros, no acerca de mí. No acerca de cómo yo hago las cosas, pero cómo mi don llena la necesidad de usted. Que si yo soy líder, ¿cómo yo puedo llenar sus necesidades antes que las mías? Esto es lo que nos llama el Señor. Oremos. Amantísimo Padre, te alabamos. Señor, te glorificamos, Padre. Y queremos glorificarte, Señor bendito, de una forma más completa, Padre. Sabemos que ahorita
estamos, Señor, parcialmente, Señor, manifestando tu amor. Pero vos nos llamás, Señor, a que nosotros nos enfoquemos en eso. Que nuestra forma, Señor, de expresar lo que has hecho por nosotros, Señor, lo expresemos también alrededor nuestro, en aquellas personas que tienen, Señor, la necesidad de buscar una relación con vos, Padre, que tienen la necesidad, Señor, de crecer, Señor, y de experimentarte, Padre bendito, en formas impensables, Padre celestial. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de mis hermanos de esta congregación, Señor bendito, que no solamente, Señor, pensemos en nuestras necesidades, que no solamente pensemos en lo que nos da gozo, Padre bendito, sino que también pensemos en lo que da gozo a los demás, a mis hermanos, Padre celestial. Que podamos entenderlo, Señor. Que podamos humillarnos, Señor, y pensar no en nosotros como alguien que está más arriba que otros, sino que ver a los demás, Padre celestial, a mis hermanos, como alguien que tiene, Señor, toda la atención nuestra, Señor bendito. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor.